dos artistas en la noticia, a dos hombres que no cantan mal las rancheras. Déjenme saludar al maestro Paco Cruz y al maestro Jaime Hernández. Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Les recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. El caso que pone de ejemplo la Casa Blanca, Donald Trump, para hablar de la conexión entre narcos y los que ya nos gobernaron. Y bueno, pues te saludo con mucho gusto, Paco, ¿cómo estás? Vicente, buenos días, ¿cómo estás? Oye, como sabes, cambiamos de escenario, estoy en mi casa en el pueblo, que está heladísimo por dentro, parece un refrigerador, pero fíjate, es un día bien interesante. Jaime, sé que estás allí, mejor te dejo las presentaciones porque no quiero hacerte sentir mal con la edad, pero fíjate qué interesante día, Vicente. Hoy vi en el sábado y domingo informaciones sobre el caos que ya había en la economía mexicana. Vi declaraciones que el dólar estaba a 24 pesos prácticamente, ya daban un caos en la economía, y vi un grupo de opositores y periodistas imbéciles en realidad. Fíjate eso que dices, toman el caso, el equipo y Donald Trump toman el caso de Genaro García Luna para documentar que hay un narcoestado y todos los, y digo imbéciles porque no encuentro otra palabra, de veras, Vicente, no hay, quisiera decirles una grosería, pero imbéciles porque toman, si hay un narcoestado, pues sí había un narcoestado con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, que fueron los que prácticamente delegaron toda la investigación sobre el narcotráfico en el equipo de Genaro García Luna, y todos se fueron con eso, y daban, y hoy hay una negociación, hay que decirlo, es una negociación, nadie doblega a nadie, es una negociación, los dos presidentes tienen sus intereses personales, Donald Trump tratando de sembrar caos, con un discurso extremista de derecha, un discurso supremacista, y Claudia Sheinbaum Pardo defendiendo el interés de México, llegan a un acuerdo inicial y seguramente se la van a ir llevando en acuerdos hasta 2026 para renegociar el TEMEC y encontrar la salida al narcotráfico. Y alguien que le haga ver a Trump que está hablando del PAN y que está hablando del PRI, que le diga a los priistas, a los panistas y a esos periodistas que dijeron, sí hay un narcoestado, pues sí estaba hablando de Felipe Calderón, de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto. Vicente, buenos días. Solo para empezar, porque digo, hay esta información, ahora la ampliaremos, pero buenos días, Jaime, buenos días. Esto sí no es apto para cínicos, Vicente? Así es. Mi querido Jaime Hernández también ya llegó, décadas en el periodismo, corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, y orgullosamente gran amigo de este espacio libre como el viento. Querido Jaime, ¿cómo estás? Good morning, queridos amigos. Doblamos a Trump. Doblamos a Trump. Se la metimos doblada y con arena. No, es que no, estoy viendo a los propagandistas de la derecha, Emilio Álvarez y Casa, asegurando en el canal del señor Alarraqui que seguramente Estados Unidos va a dar a conocer dentro de poco las pruebas que tiene contra el vínculo de la 4T de Claudia y de Andrés Manuel con los narcos. No, qué mal andan, qué desorientados andan. Pero al mismo tiempo ya vieron que cerraron ya las oficinas de USAID, las oficinas que, entre otras, financiaban a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción. Están llorando cientos de contratistas. Hay mensajes que ya intercambian entre ellos y dicen, estamos aterrorizados, no nos dijeron ni agua va, de un día a otro nos cerraron. Y claro, para los que no sepan, USAID es una organización, una agencia independiente
que dependía del Departamento de Estado hasta cierto punto, pero que se encargaba de financiar muchas de las operaciones encubiertas, aunque últimamente ya no tan encubiertas, porque si vemos cómo operaba el señor Claudio X González desde Mexicanos contra la Corrupción, lo mismo que la señora Amparo Casar, yo celebro esta decisión. El señor Elon Musk no es santo de mi devoción, pero qué bueno que han cerrado USAID, que, insisto, financiaba con miles de millones de dólares a cientos de contratistas en todo el mundo, organizaciones ONGs que se disfrazaban de ONGs, pero que en el fondo se la pasaban tratando de boicotear, dinamitar a gobiernos legítimos, como fue el caso de Mexicanos contra la Corrupción. Creo que es un día en el que fantástico, en muy buenas noticias. Leoncito Kraus, oye Leoncito, ni modo, mano, no, tampoco se cumplieron tus expectativas. Leoncito Kraus diciendo que seguramente si la Casa Blanca emitió ese reporte en el que aseguraba que Claudia Sheinbaum, el gobierno de Claudia Sheinbaum tenía vínculos con el narco, es porque seguramente tenían las pruebas. Ni modo, Leoncito. ¿Tú crees que, Leoncito, tú crees que si Donald Trump tuviera las pruebas, él, el presidente Donald Trump, hubiera buscado a Claudia? Porque no fue Claudia quien buscó al presidente Trump, no, fue Trump quien buscó a Claudia a través de la Embajada de México en Washington. Fue Trump, según nos confirmó hoy mismo en la mañana la presidenta, quien buscó hacer esta llamada, porque es evidentemente, yo creo, que Trump se dio cuenta, porque hoy en la mañana estaban los mercados, Wall Street, todos estaban dando un batacazo tremendo hasta que se produce la llamada de entre Claudia Sheinbaum y el presidente Trump, y de repente todos respiran, los mercados vuelven más o menos a la normalidad. Y esto es lo que ha costado las bravuconadas de Donald Trump contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, que a diferencia de Justin Trudeau, pues no anduvo porque Trudeau anduvo de rastrero, viendo a ver qué sacaba, pero Claudia, impasible ante el desaliento, ante las bravuconadas de Donald Trump. Yo creo que va a ser muy interesante cómo transcurre este mes. Yo creo que Donald Trump ya va a empezar a vender la versión de que doblamos al gobierno de México, nos van a poner 10,000 efectivos. Bueno, si lo quieres vender así, allá tú. Pero era demasiado pensar que Donald Trump estaba dinamitando un acuerdo comercial de 30 años con un valor de más de 1.6 billones de dólares. Así es, y fíjate que estoy viendo a periodistas, bueno, dizque periodistas como un tal Rodrigo Pacheco, que es titular de Imagen Empresarial y de la sección de negocios en Imagen, Televisión y columnista en Dinero, dicen que es conferencista. Lo estoy viendo retomar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum del fin de semana, en donde muestra papel en mano, los pelos de la burra en la mano, como dicen, y dice, el problema de citar documentos del Departamento de Justicia es que Estados Unidos también puede citar un montón de documentos, audios y videos de lo que saben de los vínculos del crimen organizado con los 3 órganos de gobierno en México. Están dándole esta narrativa de los vínculos, supuestos vínculos del gobierno con el narco. Veo algunos periodistas dando entrevistas así a manga ancha, hablando de declaraciones del Mayo, que habla de encuentros con López Obrador, con Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa. Ya veíamos y escuchábamos a Anabel Hernández hablar de las declaraciones del Mayo en Estados Unidos. Luis Curillaki, veo que anda haciendo muchas entrevistas, pero también leo a quien nosotros respetamos, a Jesús García, el corresponsal editor de La Opinión en Los Ángeles y del Diario de Nueva York, que además pone las cosas muy bien. Dice, cualquier periodista que afirme tener declaraciones de un preso en Estados Unidos que está bajo negociación con fiscales está volando la nota, como en el caso del Mayo Zambada o los Chapitos en Chicago. Principio básico. Si filtran la información, los fiscales abren un camino a demandas y pierden terreno de negociación en proceso judicial
ante violaciones al debido proceso. También las revelaciones ocurren cuando hay una decisión consensuada entre las partes que investigadores o fiscales puedan filtrar. Pero en casos de alto nivel, eso lleva meses debido a que mucha información del acusado debe ser corroborada con otras fuentes para futuros casos. Menciono todo esto porque, digo, andan duro y dale con que ya habló el Mayo, que ya tienen las pruebas contra López Obrador. Bueno, pues si el gobierno de Claudia Sheinbaum está coludido con el narcotráfico, como irresponsablemente manifestó la Casa Blanca en su comunicado al anunciar los aranceles, pues ¿qué anda haciendo Donald Trump negociando, no? Yo pregunto. Ahí te dejo también sobre la mesa la respuesta de Claudia Sheinbaum, que no le acepta a Trump estas declaraciones, estas aseveraciones, y que además dice, si hay contubernio, es de las armerías para cruzar las armas a los cárteles. Bueno, dame tus opiniones, Paco. Ya escucharemos también las de Jaime. Vicente y Jaime, fíjate, primero vamos al discurso de Anabel, que es la punta lanza para ese tipo de informaciones. Aquí en México también tenemos al New York Times, al Washington Post, pero primero, Anabel, yo te lo comenté con Jaime y con César y con Pepe también en alguna mesa. A ver, ¿a cuál Anabel vamos a ver? Aquella que juró, perjuró que el Minilic, por ejemplo, ya no era narco, que estaba dedicado a su familia, y otros narcos también que ya no estaban, que se dedicaban a otras cosas. Por ejemplo, Rafael Caro Quintero, ella juró lo mismo que el Minilic, ya no hacen eso, me dieron una entrevista, las publicó, los dos están en prisión de nueva cuenta. Uno, a Caro Quintero, porque encabezaba el cártel de Caborca, una de las células del cártel de Sinaloa, o lo que sea hoy el cártel de Sinaloa, que yo digo, mira, hoy es una masa amorfa, es una masa amorfa, no tiene nada, hay como 7 u 8 células peleando lo que podría ser el cártel de Sinaloa, o Anabela, que también mintió sobre el Minilic, que dijo que ya no, que no estaba dedicado ya al tráfico de drogas, y el FBI, cuando lo entrevistó a Anabel, ya le estaba siguiendo la pista, ya estaba tras él, ya, de hecho, hay evidencias de que el Minilic estaba a punto de huir a México, cuando Anabel lo entrevistó. A ver, ¿a cuál de Anabel le creemos? ¿Es Anabel que presentó en algún momento pruebas? ¿Sí presentó pruebas contra Andrés Manuel López Obrador? No, creo que no, ¿cierto? Dice que la retomaron el New York Times, otros periódicos. ¿A quién le vamos a creer la narrativa del narco? ¿A Donald Trump, que acaba de poner en un comunicado, además es un documento oficial, que toman el caso de Genaro García Luna, o Genarco el Capo, para mostrar o documentar que hay un estado narco o un narcoestado en México? No saben, no entienden qué está pasando. Mira, ¿sabes cuál es el problema para mí, Vicente? Que mucha gente que escribe sobre el narco, son narcoescritores o escritores del narco o sobre el narco, pero de escritorio, y no han ido al campo, no entienden, no saben, y de eso tenemos mucho. Por eso, cuando encuentras algunas declaraciones, el primo de un amigo, de un tío, me dijo que a lo mejor, quizá, fulano de tal era narco, no tienen una sola visión. Te digo, a mí verdaderamente me parecen imbéciles las declaraciones de los últimos 2 días, cuando dicen, vean que México sí es un narcoestado, pero lo que documenta la Casa Blanca es el ejemplo de Felipe Calderón, de Vicente Fox Quesada, de Enrique Peña Nieto, y ningún periodista, digo, son imbéciles verdaderamente, porque están documentando el narcoestado del PAN. El presidente López Obrador lo señaló en su momento. Vivíamos en un narcoestado, sí, con el PAN, con el PRI, con Vicente Fox, con Calderón. Entonces yo digo, ¿qué van a hacer? Pues es porque son reporteros de escritorio, o reporteros que están inventando, o que conocen el campo, pero van a inventar. Entonces, hay que entender que van a tener un discurso venenoso, que van a tener un discurso para crear incertidumbre, o para que la gente que los escucha o que los lee tome
decisiones erráticas que eventualmente lleven a paralizar al país, que no va a pasar. No va a pasar, pero quiero decir, están tratando de guiar erróneamente a algo. Yo escribí esto y por eso voy a justificar eso. No, si escribiste y te equivocaste, si escribiste y mentiste, nunca lo vas a poder hacer. Y mucho de lo que escribimos se basa en la confianza, en la credibilidad del periodista, pero estas cosas, lo que pasó este fin de semana, que yo vi el dólar a 24 pesos y yo digo, fui al tianguis aquí en el pueblo, estuve en el tianguis, compré longaniza, compré huevo, compré lo que compra uno para el mandado, y yo digo, el país está en calma, está tranquilo, porque la presidenta está dando una respuesta contundente, está negociando, está con la cabeza fría, ¿sí? Y verdaderamente hay que recordar a Andrés Manuel López Obrador cuando decía yo, no, que Claudia Sheinbaum Pardo es la dura, y la verdad es que es una mujer no solo dura, es muy inteligente, ha llevado este proceso como con la sangre fría, supongo, y porque esa es la evidencia, que hay personajes como Marcelo, como el canciller de la Fuente, que la están asesorando, el mismo Francisco Garduño, si cada uno con todos los peros, los contras que tiene, pues el embajador de México en Estados Unidos, el Esteban Moctezuma, es decir, está trabajando en equipo, ella es la coordinadora, lo está moviendo, hoy pone sobre la mesa otros dos elementos, fíjate, bien interesante, el general secretario de la Defensa Nacional y el almirante secretario de Marina, y los pone y dice, vamos a tener una nueva mesa, y pasa por alto. Es decir, está negociando, está jugando su juego la presidenta. Hay que ver lo que pasó con el presidente de Panamá. Tanto que habló, se dobló a la primera. Y aquí no tenemos aranceles que ya estaban. Jaime tenía razón cuando dice las bolsas estaban en caos prácticamente. Hay que ver cómo cayó el Nikkei, que cerró en la madrugada. El índice de valores de la bolsa de Japón. Es decir, hay que ver las manifestaciones que seguimos ayer de los latinos o hispanoparlantes, la mayoría mexicanos, en Estados Unidos. Es decir, Trump es un extremista, está loco, pero tampoco va a comer fuego. Y Claudia está aprovechando todo eso, toda esa experiencia, aquí lo dijimos, está conociendo a Donald Trump, está tratando de tomar el poder presidencial y contra la alimentación de la incertidumbre de la Casa Blanca, de la derecha mexicana, de los periodistas mexicanos viejos que están tratando de sembrar incertidumbre. ¿Ve? La presidenta tiene ahí a todo mundo callado, lo tiene trabajando, y hoy sorprende con esto. Y yo digo, pues eso es la política, ¿no? Negociación. En algunas cosas vas a ceder, sí, otras cosas vas a ganarlas, pero lo que tenía vueltas locas a los índices de valores prácticamente de las bolsas de todo el mundo era esto, una guerra comercial sin sentido, tirar por la borda 30 años de negociaciones. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a maniobrar una guerra comercial, y Trump, digo, está loco, es extremista, es soberbio, es un misógino, es todo lo que queramos. Pero él sabe, y sus asesores, que una medida que hubiera tomado hoy habría dado los pasos para abrir no una guerra arancelaria, sino una guerra comercial, y eso iba a hundir a la economía no de México, no de Canadá, de todo el mundo. Así que está loco, pero no come fuego, tiene aires de dictador, eso yo lo he dicho, tiene un discurso de emperador, a mí muy cercano a Pinochet, muy cercano a cualquier dictador en el mundo, a cualquier emperador, pero no va a tragar fuego, no va a tragar fuego. Mira, no ha hablado nada, y la presidenta hoy lo retomó, y eso es bien importante. El presidente Donald Trump y su equipo no han hablado nada de combatir el tráfico de armas, de combatir el consumo de drogas en Estados Unidos, de fentanilo en especial, que es con lo que amenazan. No han hablado de combatir el narcotráfico en Estados Unidos. Si todo se queda en la frontera, va a mandar la presidenta a un contingente de 10,000 elementos. Está bien, tenemos 130,000 más o menos, 130,000, el 10%, poco menos del 10%. Mañana o pasado vamos a ver al nuevo jefe de la DEA, al nuevo Derek Maltz se llama,
que acaba de dar una entrevista tratando o va a tratar de convencer a la presidenta o a quienes ella elija, por eso puse el nombre del general secretario y el almirante secretario de Marina sobre la mesa, a tratar de convencerlos de crear una fuerza multinacional para combatir el narcotráfico. Es decir, sí se están moviendo, solo falta que hoy esta prensa que está rabiosa, venenosa, nos diga que no hay evidencia de la llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como están pidiendo la evidencia de la llamada o de los contactos del canciller Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Van a especular todo, Vicente, pero hay medidas concretas y hay medidas en Estados Unidos y hay que rescatarlas. Y mira, yo rescato lo de la desaparición del USAID, que para mí, porque en otros libros lo documenté, siempre fue un brazo de la CIA. Y yo lo dije en su momento, Claudio X González está recibiendo dinero de la CIA y los reporteros que trabajan con Claudio X González están recibiendo un salario de la CIA por atacar a Andrés Manuel López Obrador. Hay muchas noticias, va a ser un caos, pero vamos a seguir en los siguientes meses así. Pero la presidenta hoy nos dio una lección de política, de actuar con la cabeza fría. Y mira, Donald Trump ha salido a reconocer que están trabajando en serio. Así va a ser. Tenemos enfrente al imperio, 3.200 kilómetros de frontera lineal, Vicente, Jaime. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que lidiar con un loco por 4 años, ¿eh? No este mes, no estos días que ha pasado. Vamos a lidiar con él 4 años y ya veremos, pero lo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado una lección de dignidad, de confianza y de actuar con la cabeza fría. Así es, y vamos a ver hasta dónde llega el compromiso de Estados Unidos de frenar el tráfico de armas que fortalece al crimen organizado. Mientras Olia Esteves desde Washington dice que hay morenistas al servicio de Rusia, dice que está expuesto el plan de la embajada rusa para usar a cuadros de Morena contra la decisión de Sheinbaum de no ingresar a los BRICS. Mi querido Jaime Lovich, voy contigo. Ay, Dios mío, de verdad. ¿Por qué será que algunos periodistas se enloquecen? Yo no sé qué es lo que pasa de verdad. Bueno, yo creo que sí sé qué es lo que pasa. Muchos periodistas confunden sus deseos con la realidad, ¿no? Esta mujer es uno de ellos, Raimundo Rivapalacio. No, si uno lee la columna hoy de Raimundo Rivapalacio, la de Salvador García Soto en Universal, a Leoncito Mauleón, Héctor de Mauleón, Mauleón. dices, Dios mío, ¿de dónde sacan estos sus informaciones, no? Y claro, por fortuna hay periodistas que están en Sin Censura, que tienen una veteranía, tienen unos colmillos que arrastran, como el maestro Paco Cruz, que bien, a mí me encanta el maestro Paco Cruz porque el maestro Paco Cruz no se deja marear. Y efectivamente, como dice el maestro Paco Cruz, muchos se preguntan, ¿cómo es posible que la Casa Blanca emitiera un documento en el que acusa al gobierno de Claudia Sheinbaum de tener alianzas con los cárteles de la droga? ¿De dónde se sacaron eso, no? Y entonces hay que explicarle a la gente. Miren, cuando inicia una presidencia en Estados Unidos, vienen a tropel los cambios, ¿no? Y en el caso de la administración Trump, cada vez que vienen los cambios, se meten gente que no tienen nada de experiencia, nada en absoluto. Y lo que es más, no solamente no tienen experiencia, sino que son ignorantes, son safios y muy temerarios. La ignorancia, la estupidez es muy temeraria. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué la Casa Blanca cometió este error tan garrafal? Bueno, se da la circunstancia que al frente del Departamento de Comunicaciones está una chica de 27 años que se llama Caroline Leavitt. Caroline Leavitt es una chica que ya contendió por un escaño en la Cámara de Representantes, fracasó miserablemente, pero Trump la ha colocado. Es una chica tipo Barbie, ¿no? Muy guapa, rubia, el clásico prototipo de la Barbie. Pero esta chica no tiene mucha experiencia, no está muy bien informada, es neófita en todo lo que tiene que ver con México, las relaciones bilaterales con Estados Unidos, y solamente está acostumbrada a repetir las frases que le dicta su jefe. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que empezaron a buscar, pero ¿cómo metemos a México en este esquema de que tiene alianzas? Y se empezaron, como decía el maestro Paco Cruz, a buscar por aquí, por allá. Y a la hora de fundamentar su argumentación de que México, el gobierno de México tenía alianzas, metieron, entre otras, un cable de AP, que le voy a pedir a Dave que ponga el cable de AP, donde se dice que el gobierno de México, miren, este fue uno de los documentos que la Casa Blanca presentó como prueba. El hombre que alguna vez encabezó y fue el arquitecto de la guerra contra las drogas en México, se refiere a Genaro García Luna, ha sido sentenciado a 38 años por un juzgado de Nueva York. Este fue uno de los documentos. At Grainger, we're for the ones who pay attention to every little detail, the ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Y entonces uno dice, pero qué barbaridad, ¿cómo es posible que gente que trabaja en la Casa Blanca sea capaz de cometer estos errores? Insisto, si a Trump, la CIA, la DEA, el Departamento de Justicia, le hubiera llegado documentos en el que queda demostrada esa alianza con Claudia Sheinbaum o con López Obrador, ¿ustedes creen que Trump hubiera buscado contactar a Claudia Sheinbaum hoy? No, imposible, ¿no? Y yo creo que bueno que la presidenta se mostró contundente, dijo, es una irresponsabilidad nunca antes vista, pocas veces yo he visto cometer a la Casa Blanca este tipo de errores tan garrafales. Bueno, segundo elemento, y yo creo que la presidenta dijo que en el acuerdo de hoy quedaron en que, por un lado, el gobierno de México pone 10,000 efectivos, cuando estaba López Obrador fueron 26,000, bueno, van a ser 10,000 efectivos, pero no pueden distraer más, ¿por qué? Porque tienen problemas en Sinaloa, hay también temas en Michoacán, en Guanajuato, en Jalisco, no puede distraer a más de 10,000, y pues, considerando que con eso se va, o mejor dicho, no es que se tranquilice Trump. De esta manera, Trump puede justificar diciendo, doblegamos a México, nos van a dar 10,000 para vigilar la frontera, ¿no? Entonces, de alguna manera, Claudia le ofreció esta opción de presentar cara ante la opinión pública, porque Trump, desde mi punto de vista, se había percatado que iniciar la voladura controlada de un acuerdo de 30 años que ha sido exitoso, pues era muy arriesgado porque muchísima gente no lo iba a entender. Bueno, y como parte de este acuerdo, la presidenta de México, fíjate, le pidió al presidente Trump que haga hasta lo imposible por cercenar, por cortar el flujo tan brutal de armamento, pero armas de asalto, los famosos estos Barrett o Berrett, que pueden penetrar cualquier, y este tipo de armamento pesado lo venden en la frontera. Le voy a pedir a mi querido Dave que se puede poner el último mapa publicado por la Agencia para Combatir el Tráfico. Fíjense bien nada más en esto. Esto es un mapa elaborado por la Agencia para el Control de Armas y Tabaco en enero de 2025. Fíjense bien el estado de Texas, Houston, San Antonio, El Paso, es donde se concentran. ¿Saben cuántas hay? 9,000. 9,000 armerías concentradas a lo largo de toda la frontera. El estado que mayor número de armerías concentra es Texas. ¿Por qué? Porque Texas es uno de los estados que tiene más laxas, más permisivas leyes hacia ambos lados de la frontera. Menos en California, menos en Nuevo México y menos en Arizona. El que prácticamente se lleva el premio es Texas, y es precisamente desde Texas donde se ha establecido este principal corredor. La pregunta es, ¿el señor Donald Trump va a poder cumplir su palabra de frenar este incesante tráfico de armamento que nos llega a través de 9,000, repito, 9,000 armerías? ¿Va a ser capaz Donald Trump? Yo francamente dudo mucho, Vicente, que en un mes Trump pueda frenar este tráfico. Quien va a tener que hacer desafortunadamente esta labor va a ser el ejército mexicano, que va a tener que reforzar la presencia, sí, para evitar que
puedan cruzar más migrantes, pero sobre todo para ver de qué manera frenan este trasiego increíble de estas armas. Y como último punto de quizá de lo que quería comentar en lo que ocurrió todo el día de hoy, el fin de semana, efectivamente, la Embajada de México en Estados Unidos recibió la comunicación de la Casa Blanca de que querían hablar con Claudia Sheinbaum. Yo creo que estando en Mar-a-Lago, Donald Trump empezó a sopesar, empezó a decir, ¿sigo con esto o no? El Wall Street Journal ya le había advertido que era la decisión más estúpida que podía tomar. Los mercados de valores se derrumbaban a primera hora de hoy. Entonces, yo creo que Donald Trump tenía calculada la llamada que le comunicó a la embajada que por favor se comunicaran con la presidenta a primera hora de hoy. Le surgía desactivar la bomba que había plantado Donald Trump. Bien. Y en ese sentido, la Embajada de México jugó el papel que tiene que jugar. La pregunta es, ¿quiénes han sido los verdaderos artífices de este acuerdo? Porque ha sido una estrategia en la que la presidenta se ha contenido mucho, ¿eh? No ha soltado bravuconadas, no ha dicho por adelantado, sí, pues ahora vamos a imponerles 25 a usted. No, la presidenta de México dijo, vamos a esperar, y hoy iban a dar a conocer el famoso Plan B, que al final no se da a conocer. ¿Por qué? Porque llegaron a un principio de acuerdo. Bueno, en estas negociaciones quienes han sido claves ha sido la presidenta, el secretario de Hacienda, Marcelo Ebrard y la secretaria de Gobernación. Mucho menos el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. Y es interesante plantear lo siguiente, la pregunta que hasta hace poco le decían a la presidenta, oiga, señora presidenta, ¿y va usted a ratificar en el puesto a Esteban Moctezuma? Y la presidenta se limitó a decir, bueno, por el momento, y dada el contexto en el que actuamos, no podemos mover ahorita a Esteban Moctezuma, pero por el momento fue la expresión que utilizó. Bueno, a mí me contaron fuentes muy bien informadas que después de que el embajador de México en Estados Unidos escuchó a la presidenta, ni tonto ni perezoso, dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y se le ocurre grabar un video de 7 minutos y medio. Esto ningún embajador lo había hecho, ninguno. Y en este video de 7 minutos y medio, el embajador de México en Estados Unidos se presentó para decir casi que está casi ya ratificado, para decir que la importancia que tienen las negociaciones, pero una cosa es cierta, en Palacio Nacional saben que Esteban Moctezuma no es un simpatizante, no lleva la camiseta del movimiento de la 4T y intenta hacer puntos para ver de qué manera permanece en el cargo. Yo no sé, francamente, porque esto lo tendrá que decidir la presidenta de la República. Ella sabe cuál va a ser su estrategia, pero eso sí tiene que ser alguien de su absoluta confianza, porque tiene que ser una persona que tenga todos los embajadores en Washington te lo dicen, o la propia presidencia. Para poner a un embajador, sobre todo en Washington, tiene que ser un embajador de extremada confianza del presidente o la presidenta, en este caso en turno. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona a la que la presidenta o el propio embajador pueda despertar a la presidenta a las 3, 4 de la madrugada para comentarle algo. Y Esteban Moctezuma no es una persona que tenga una estrecha cercanía con Claudia Sheinbaum. Bueno, estamos esperando que llegue. Bueno, dos amigos están por llegar. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y el doctor Isaac de Paz González, miembro de esta familia, que ya es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer resultó insaculado, salió beneficiado en esta insaculación y su nombre aparece ya como candidato, oficialmente candidato, como ministro o para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso en unos minutos aquí en Sin Censura.
si me permiten solicitarlo, ¿por qué no en una ronda para cerrar, ustedes abordan tema o dan comentario o reflexión sobre lo que traigas en el tintero o sobre los temas que están ahí, mi querido Paco? Por cierto, muy malas noticias para los peones de Claudio X González con este tema de la USA. Que no se nos olvide que en algún momento Robert Kennedy Jr., ojo, hoy parte del gabinete de Donald Trump, dijo que la CIA utilizó a la USA como fachada para financiar el golpe de Estado en Ucrania en 2014. Y que no se nos olvide que ese mismo dinero que ha estado recibiendo por años María Amparo Casar, Claudio X González, también, ojo, fue entregado a los opositores en Venezuela. Pero ¿quién puede decirnos dónde quedó el dinero? Mike Pompeo, también en el primer gobierno de Donald Trump, cercano al hoy presidente de Estados Unidos, dijo en 2020 que la USAID le entregó $200 millones al gobierno interino de Juan Guaidó para ayuda humanitaria en Venezuela. ¿Dónde quedaron esos $200 millones? Bueno, solo como ejemplos. Eso yo lo dejo ahí sobre la mesa, pero lo que consideren pertinente para cerrar en esta ronda para cierre, mi querido Paco Cruz. Mira, yo voy con dos cosillas, Vicente y Jaime. Primero, que la confusión va a ser uno de los signos permanentes de la política estadounidense y que su estrategia es muy clara: saturar a todos los espacios mediáticos para ocultar lo que puede hacer, lo que no sabe hacer, lo que está inventando y lo que va a tratar de hacer. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Así que va a ser un emperador que tampoco tiene tanto poder como se demostró hoy. Es decir, los mercados lo afectan, una guerra comercial lo afectaría, y presidentes o presidentas como Claudia Sheinbaum Pardo van a ser una especie de piedra en el zapato. Eso por un lado. Por el segundo, mira, ahora que el doctor Isaac de Paz ya es candidato, hay que recordar que en ese papel estaba César Gutiérrez Pliego, y yo quiero decir que la guerra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a jugar también en los medios. Primero fue Televisa la que atacó duramente a César Gutiérrez Pliego. Este fin de semana viene un ataque en Milenio contra su papá, contra el general José Gutiérrez Rebollo, y claramente es un ataque mediático contra César Gutiérrez Rebollo. La cuestión, mira, aunque mañana lo analicemos con mucho cuidado, la situación es muy clara. Suponiendo, sin conceder, suponiendo a quien acusó en su momento al general Jesús Gutiérrez Rebollo, dos procuradores de Ernesto Zedillo Ponce de León, que inventaban declaraciones, que recurrían a brujas. No es una defensa de César Gutiérrez Pliego, es una defensa de la verdad. Es una defensa de la verdad. Dos procuradores, uno que inventaba, y luego entra el otro que retoma todas las acusaciones que orquestó un procurador que invitaba a brujas para resolver los casos. Así que vamos a ver esa guerra con el objetivo claro en César, y tratando de salvar la imagen de Ernesto Zedillo Ponce de León, que es el personaje que decide encarcelar a César Gutiérrez Rebollo, porque César Gutiérrez, pero ¿por qué? Perdón, que es el personaje Zedillo que encarcela al general Gutiérrez Rebollo. Lo encarcela, ¿por qué? Porque el general tenía, y es lo que olvida Milenio hoy, y ayer en su publicación, olvida que José Gutiérrez Rebollo tenía pruebas sólidas, contundentes, no solo con los nexos del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León con
el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, sino que José Gutiérrez Rebollo, el general, tenía las evidencias que vinculaban a la familia de la primera dama, Nilda Patricia Velasco Núñez, con el cártel de Colima. Su papá y sus hermanos controlaban el cártel de Colima. Así que vamos a ver los ataques contra César que vienen de todos lados. César sabrá defenderse muy bien, pero hay que aclararlo siempre. Mañana seguramente voy a ampliar bien el tema, porque hay los documentos que inventaron declaraciones, que torturaron a personajes cercanos al general José Gutiérrez Rebollo, y claro, estamos en esa carrera. Qué bueno que Isaac de Paz está allí, pero mucho del blanco de los ataques de gente del gobierno de Zedillo, Calderón, Peña, van a tener como objetivo a César Gutiérrez Rebollo, y por lo menos hay que darle la oportunidad que se defienda, la oportunidad que diga, espérate, así pasó esto, fue un personaje torturado, César. Así que la lucha por la Suprema Corte la vamos también a ver mucho a través de una guerra sucia, mediática, Vicente y Jaime. No apta para cínicos, fíjate. Así es, y mi querido Paco, nuevamente invitemos a la audiencia a buscar tus libros, los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que no se olvide que estás presente y con gran fuerza también en redes sociales. ¿En dónde te apoyamos, querido Paco? Vicente, Jaime, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana, Vicente, muchas gracias, un abrazo y un abrazote, Jaime, también a ti. Claro que sí. ¿Con qué cierras tú, Jaime? Pues creo que merece la pena insistir con el tema que tú ya abordabas, querido Vicente, el tema de cómo hay ahorita una batalla desatada y una revuelta de los empleados de USA Today en Washington y en Maryland. Están protestando. No, USA, no USA Today. USA, Perdón, ¿no? USA. Bueno. La USAID, como dicen en México. Exacto, la USAID. Bueno, hay una revuelta ahorita de los trabajadores. Les han pedido que no se presenten a trabajar. Hay imágenes de ya trabajadores sacando de sus oficinas sus pertenencias, pero hay una revuelta. Le están pidiendo a los congresistas que intervengan contra esta decisión de Elon Musk. Y es muy interesante, te voy a decir, porque hay que verlo en el actual contexto y muchos de los proyectos que tiene Donald Trump y Elon Musk, para que se den cuenta por dónde va a impactar. Ustedes sabían que, por ejemplo, actualmente en Ucrania, la CIA tiene más de 20 cuarteles distribuidos a lo ancho de Ucrania, y desde ahí están operando grupos de mercenarios colombianos, de Estados Unidos, que por cierto les están dando por todo, hasta debajo de la lengua. El ejército ruso sigue avanzando. Entonces, si se cierran, muchos contratistas que están operando este tipo de cuarteles en Ucrania se van a ver afectados, para que se den una idea. Luego, hoy mismo, en medio de esta revuelta, Marco Rubio, que está ahora mismo en San Salvador para reunirse con Bukele, a quien ha elogiado, no, dice que Bukele es el líder, porque que tendría que tener todo el mundo como referencia en América Latina. Bueno, Marco Rubio acaba de declarar que sí desaparecen las oficinas de USAID, pero él va a designar a una persona como delegada de muchas de las operaciones de USAID. Y el propio Marco Rubio ha dicho que el problema de USAID es que había gente que se rechazaba rendir cuentas al Departamento de Estado. Por ejemplo, ¿te acuerdan cuántas protestas lanzó el presidente de México por la forma en que operaba Mexicanos contra la corrupción? Tenía muchas dificultades y USAID gozaba de cierta independencia, cierta autonomía del Departamento de Estado, y muchas veces ni siquiera rendían cuentas al Departamento de Estado. ¿Por qué? Porque muchas de estas operaciones estaban tripuladas por la CIA. Entonces, Marco Rubio dice que él va a heredar las funciones de USAID. Va a tener, evidentemente, Marco Rubio no creo que quiera desmantelar del todo
a este programa. ¿Por qué? Porque Marco Rubio es de las personas que creen que la CIA sigue siendo fundamental, sobre todo en el hemisferio occidental. Él va a designar a un delegado, pero va a estar él personalmente supervisando y va a exigir rendición de cuentas a quienes se hagan cargo de los proyectos que sobrevivan, de las operaciones que sobrevivan en USAID. Así es que es muy interesante lo que está pasando. ¿Por qué Elon Musk decide desmantelar? Pues precisamente yo creo que una de las cargas más evidentes al presupuesto de Estados Unidos en las operaciones estaba en Ucrania, con más de 20 cuarteles de la CIA operando en territorio ucraniano. Y yo dudo mucho que se quieran deshacer de algunos de los operativos del hemisferio, pero va a ser Marco Rubio quien tenga la última palabra en esto. Y como siempre es un placer estar con ustedes, caballeros. Mi querido Paco, al que le mando un abrazo, a ti, mi querido Vicente, y seguimos andando, caballeros. Claro que sí, te mando un abrazo, Jaime. Hay que recordarle a la audiencia a qué horas, dónde, cómo, cuándo te apoyamos. A partir de las 14 horas, hoy no apto para cínicos, y me pueden seguir en mis redes sociales, @Jaime Journo. Y en YouTube, ya sabes, no apto para cínicos. Mi querido Paco, mi querido Jaime, estamos al pendiente, nos vemos, nos escuchamos mañana. Un abrazo para ambos y dejen